tenemos una novedad interesante para esta clase y es este add-on que recientemente le puse a Blender que va a permitir ver qué estoy haciendo con el mouse y con el teclado. Listo, entonces eso nos va a facilitar. Igual, cada vez que llamo una operación, voy a enunciarla y en algunos casos voy a seguir escribiendo sobre el canvas, el lienzo este, pero ya tenemos esta ayuda adicional. Entonces, tengan presente, siempre va a estar en esta posición en el teclado y ahí van a poder ver qué comandos estoy usando. Listo. Empecemos. Voy a empezar ocultando todo menos el rey. Listo. Lo voy a dejar ahí pendiente para que nos sirva ahorita para algunas cosas. Lo más básico que vimos, lo primero con lo que empezamos este semestre, aprendimos a navegar en Blender. Listo. Recuerden que la navegación entonces es con el mouse. Tenemos el clic normal para seleccionar objetos, el clic del medio para hacer una rotación, desplazarnos y hacer zoom, y el clic izquierdo para un menú contextual. Listo, eso es clarísimo, lo hemos estado usando desde el principio, desde la primera clase. Me parece pues que es probablemente la cosa más simple. Sin embargo, si alguien ha tenido dificultades, pues recuerden que me pueden preguntar. De ahí pasamos a crear objetos. Entonces, recuerden que para crear objetos utilizamos el comando, el menú Add en la parte superior o el comando Shift A y desde acá los creamos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a crear un objeto cualquiera. Empecemos por un plano que se presta para cosas. Recuerden, este es importantísimo. Santiago, buenas tardes, ¿qué ha habido? Recuerden siempre. Uy, vamos a crear una capa nueva porque esto está aquí como muy saturado de cosas. Siempre en el momento en que se crea un objeto nuevo, no hay problema, Santiago. De hecho, ya te pongo acá la asistencia. Listo. Nos faltaba también Daniel. Daniel todavía no se ha conectado. Bueno, ya se conectará. Eliminé el plano que acabo de crear para que tengamos de nuevo acceso al menú. Recuerden que ese menú va a aparecer siempre en esta parte. Listo. Y si desaparece, el menú sale acá. Estas son las propiedades del último comando que se haya llamado. Si el último comando fue ir a modo de edición, eso es lo que va a salir. Listo. Si el último comando fue crear un objeto, como en este caso, eso es lo que va a salir. Si en algún momento se pierde, como en este caso, que le di clic a otra cosa y se perdió, recuerden que con F9 se puede traer de nuevo ese panel de propiedades. Entonces acá podemos editar las propiedades básicas de cualquier objeto u operación que hayamos hecho en Blender. Vamos a estar haciendo uso exhaustivo de este panel de propiedades a partir de este momento, ya que conocemos dónde está y qué posibilidades tiene. Listo. Entonces tenemos acá un plano. Recuerden que para renombrar objetos los podemos seleccionar en el outliner y presionar F2 o seleccionar en la vista 3D y presionar F2. Listo. Entonces esto llamémoslo plano de prueba o testing plane, porque sobre él vamos a hacer cosas. Vimos también que podemos afectar la ubicación, rotación y escala. ¿Sí? Este también es bastante lineal la relación entre los valores y las propiedades y su efecto. Y ahora pasemos a modo de edición y empecemos a repasar las herramientas con las que trabajamos. Entonces, para pasar a modo de edición, recuerden que podemos presionar la tecla Tab y llamar este menú el File Menu y escoger el modo al que vamos, o en el menú en la parte superior izquierda podemos seleccionar a qué modo vamos a cambiar. Listo. Las herramientas de selección. Tenemos tres opciones. Les sugiero, y voy a hacer mucho énfasis en eso, les sugiero que prueben mucho y escojan la que más cómoda les parezca, la que sea para ustedes más intuitiva y más útil.
A mí me gusta mucho trabajar con esta de lazo y con la de caja. Listo. Un detalle, yo puedo cambiar entre los modos sin venir hasta este menú. ¿Cómo lo hago? Con la tecla W. La tecla W va a servirnos entre comillas de modificador. Listo. Con esa tecla vamos a poder ir cambiando entre los modos de algunas de las herramientas. Eh, Adicional a eso, vamos a ir viendo que con otros comandos también funciona volver a llamar el comando. Listo. Entonces, en este caso, con W yo puedo ir cambiando entre los modos, ¿de acuerdo? Y eso me permite a mí trabajar más eficiente. Yo puedo coger y empezar a seleccionar. Este objeto pues tiene muy poquita geometría, entonces es muy simple, pero ahorita podemos ver con un objeto más elaborado como el rey o alguna otra de las fichas que se puede en todo caso trabajar. El cursor con esta flecha lo que hace es permitirnos desplazar un objeto que tengamos seleccionado, es decir, seleccionarlo y desplazarlo de inmediato y va a responder al modo que estemos usando. Entonces, en este caso, si estoy en modo de edición de vértices, voy a poder escoger vértices y desplazarlos. Si es edición de bordes, puedo coger bordes y desplazarlos. Y si es edición de caras, puedo coger y desplazar caras. ¿De acuerdo? Vamos a reiniciar todos esos valores para tener un plano utilizable. Sí, escalémoslo hacia allá. Tengo acá de pivote el cursor y por eso puedo aplanar respecto al cursor en este momento. Y lo que voy a hacer es aplanar los bordes de a uno y desplazarlos más o menos. Era la mitad. Entonces son 0.075 negativos. ¿Y eso porque tiene? Ahí metí algún valor y pasaron cosas. Entonces cancelé la operación y regresé 0.075 y voy a aplanar este también. Lo puedo aplanar de hecho desde el punto medio, escalo sobre x por 0 y en las propiedades yo le digo que se ubique en 0.075. Ya me queda plano. Y acá puedo hacer la misma gracia para aplanar también sobre y, pedirle que se ubique en 0.075. Todo esto para recuperar el plano que teníamos inicialmente. Listo. Que lo moví y lo deformé. Entonces, selección. Tenemos varios modos y podemos navegar entre ellos con la tecla W. ¿De acuerdo? Luego vimos, bueno, vimos los comandos de desplazarnos, rotar y escalar. Esos los voy a omitir por ahora y los vamos a ir trabajando. Quiero que pasemos a la extrusión. Listo, la extrusión es la primera forma que vimos de crear geometría adicional en modo de edición. Listo, entonces yo puedo seleccionar cualquier objeto dentro del modo de edición, es decir, un vértice, un borde o una cara y extruirlo. Si le digo que voy a extruir un vértice, yo le presiono la tecla E y puedo indicarle un sentido. Acá en este caso puedo indicar X, Y o incluso Z, que es la elevación, listo, porque él tiene tres dimensiones. Y fíjense lo que sucede. Se va a desplazar sobre la Z. Mm, Adicional a eso, yo puedo, como el último comando que usé fue la extrusión, puedo volver a llamar F9 y decir, uy, qué vaina, es que yo quería era que se moviera hacia arriba, no hacia abajo. Entonces 0.015, no, 0.15, lo que quería, eso, punto 15. Puedo también extruir bordes completos. Listo. Entonces selecciono bordes y puedo extruir bordes. No, eso no lo hemos visto aún. Omitámoslo. Voy a darle simplemente un valor. Listo. Y puedo extruir caras. También puedo extruir caras, ¿de acuerdo?
Y fíjense entonces lo que va sucediendo. Para llenar estos espacios que me quedaron, vimos un comando súper conveniente que era fill y el acceso rápido es la tecla F. Entonces yo puedo seleccionar dos bordes, presionar F, puedo seleccionar un solo borde. Este es interesante, si yo selecciono un borde que está enmarcado por otros dos, el comando lo que va a hacer es decir, bien, de acá para allá hay algo y de acá para allá hay otro algo, cerrémoslo todo. Quiere decir que yo puedo ahí darle F y acá se cumple la misma condición, entonces si le vuelvo a dar F, lo estoy tapando completamente. Listo. Ese comando fill es uno de los más versátiles para construir geometría. ¿De acuerdo? Adicional a eso, hay otras opciones de la extrusión que no hemos visto, o digamos que las vimos, pero no teniendo en cuenta estas herramientas acá, sino haciendo operaciones paralelas que tienen efectos similares. Listo. Acá, ¿qué podemos hacer? Podemos coger y decirle, por ejemplo, que haga una extrusión sobre las normales. Entonces yo puedo venir y puedo seleccionar caras para extruir sobre las normales. Listo, y fíjense entonces lo que sucede. Ya vimos lo que son las normales, ¿de acuerdo? Acá las normales de estos vienen siendo la de la cara superior es vertical totalmente, la de esta cara lateral es totalmente em, horizontal, pero el hecho de que estén combinadas hace que haya acá un vector adicional afectándolas. Recuerden que las normales son individuales por objeto y cuando tenemos varios objetos pues se cuentan como una sola. Entonces por eso tenemos este efecto y podemos de hecho cambiar acá la manera en que opera. Entonces yo digo, no, no, pasa que yo sí quiero que sea siguiendo las normales, no, no me las combine. Yo le puedo decir, bueno, hágalo uniforme. Listo. Puedo activar acá, puedo pedirle que sea una transformación proporcional. Entonces fíjense lo que pasa y él me va a preguntar qué tanta influencia tendría que ejercer. Puedo invertir las normales. Esto todavía no lo vamos a ver, en este momento no nos afecta mucho. Mm, y puedo disolver bordes ortogonales. Listo, entonces fíjense lo que sucede en este caso. Coge y disuelve y me entrega una versión diferente de la operación que estaba haciendo. ¿De acuerdo? En ese orden de ideas, yo podría tranquilamente empezar a crear objetos solo a partir de extrusiones. Listo. Tenemos la posibilidad de extruir individuales. ¿Se acuerdan que hicimos eso? Pero lo hicimos con un inset. Bueno, la extrusión también nos lo permite. Yo puedo seleccionar acá varias caras, puedo extruirlas y acá las estamos viendo como si fueran todas la misma cara porque las extruimos en el mismo sentido. Entonces vamos a hacer lo siguiente, cambiemos a la herramienta de desplazarnos y cojámoslas una por una. Y fíjense que son caras individuales. Listo. ¿Qué otra cosa pudimos hacer? Pudimos haber seleccionado todo eso y haberlas escalado sobre sus orígenes individuales. Listo, y esto es mucho más parecido a lo que hicimos con el inset. Entonces tenemos la posibilidad de escalar sobre los orígenes individuales. Vale. Y tenemos la posibilidad de escalar de extruir hacia el cursor. Esa es interesante porque va a depender de la posición del cursor. Entonces pongamos el cursor por acá arriba. Recuerden que para ubicar el cursor yo presiono Shift y con Shift sostenido doy clic derecho y lo puedo ubicar donde lo necesite. Listo. Alternativamente puedo llamar la herramienta de cursor y venir y ubicarlo con clic en cualquier parte. No, no tendría inconveniente. Bueno, este comando es bien bacano. Ya recordé qué es lo que hace.
Lo del cursor dejémoslo ahí quieto, no hace nada. Antes teníamos la posibilidad, en versiones anteriores de Blender teníamos la posibilidad de presionar control y empezar a dar clic para extruir. Listo. Este comando hace eso. Entonces yo tengo esta cara seleccionada y yo puedo venir y empezar a dar clic para extruir. Listo. Y puedo dar clic sostenido para eh, ajustar la posición. Entonces fíjense las posibilidades que empezamos a lograr solo con el comando y las diferentes variaciones de la extrusión. Hay uno que no hemos tocado y es este Extrude Manifold. Y la cosa es que acá no tenemos ningún borde, ninguna cara que se preste, que sea non-manifold. Pero bueno, podemos coger cualquiera y fíjense entonces lo que sucede. En el momento en que yo extruyo esta cara, me disuelve los bordes que estaban conectando acá y extiende ese polígono. ¿De acuerdo? Y si yo lo extruyo hacia adentro, entonces hace una operación opuesta. ¿Alguien ha trabajado de pronto con Sketchfab o han visto? No, SketchUp, un programa muy popular para los arquitectos, entre arquitectos. Funciona siguiendo este mismo principio, ¿de acuerdo? En este orden de ideas yo podría empezar a construir objetos nuevos. Y fíjense que él resuelve de hecho bastante bien. Listo. ¿Hay alguna pregunta al respecto de estas herramientas, de la herramienta de extrusión? Vamos a regresar al plano que teníamos originalmente. ¿Alguien iba a preguntar algo? No, bro, es que pues que no había dudas. Listo, genial. Para regresar al plano que teníamos originalmente, lo que voy a hacer es seleccionar el plano, invertir la selección y eliminar todo eso. Listo, ahí sin mucho misterio. Y con Shift C voy a enfocar y a resetear el cursor. Pasemos a la siguiente herramienta que es Inset. Inset es relativamente simple, pero también tiene algunas opciones. Voy a subdividir este plano para que podamos ver las posibilidades que ofrece Inset mejor. Entonces selecciono todo con A, doy clic derecho y le pido que subdivida. Y acá le voy a pedir que me entregue unas dos subdivisiones. Listo, vamos a armar un tricky. Con todo seleccionado, ya puedo venir a pedirle, listo, hagamos un Inset. Entonces, ¿qué opciones tiene Inset? Inset nos va a permitir, hay dos que ya vimos y es la forma básica de usarlo o el Inset individual que lo que hace es que dice, listo, voy a ir y a operar únicamente sobre objetos individuales. Listo, él puede o no respetar el borde, puede tener o no un desfase uniforme. Esto va a depender también de las normales, de los vértices. Listo. Puede tener un desfase relativo. ¿Y es relativo a que nosotros lo tendríamos que venir acá a fijar y él va a cambiar el efecto de lo que estamos entregando? Listo. Puede desplazarse sobre los rieles. Esto es similar al GG que estábamos usando antes. Listo. Y acá podemos controlar el espesor. Esto sí lo he mencionado varias veces. Desde acá podemos controlar el espesor de los objetos que estamos creando, las propiedades de los objetos que estamos creando. Pongámoslo de 0.05. La profundidad nos va a dejar hacer algún desfase y en este orden de ideas va a operar muy similar a una extrusión. Listo. Pongámoslo de 0.015 y pidámosle que sean individuales. Vale. También puedo decirle, venga, no sea un inset, sino un outset. Listo, entonces fíjense lo que está pasando. No lo está mandando hacia adentro, sino hacia afuera. Y cuando yo le digo que seleccione el exterior,
me invierte, entre comillas, la selección. Es decir, coge el exterior de lo que yo tenga seleccionado. Fíjense que la parte de abajo la está respetando. Listo. Entonces ahí podríamos crear un, un tricky rapidito. Es claro el uso de inset. Listo, podemos hacer inset de todo tipo de figuras y operarían de la misma manera. Listo, y si yo cojo esto y de inmediato digo, además quiero hacer una extrusión, quiero que la extrusión sea individual, pues yo puedo coger y extruir. Listo, y él va a extruir sobre las normales de ese objeto, hacia adentro o hacia afuera. Y acá yo puedo definir eso. Hagámoslo hacia adentro bien suave. Recuerden que con Shift sobre cualquier campo de valor, con Shift sostenido podemos suavizar el incremento, entonces tener más control sobre lo que estamos haciendo. Igual acá, este ya lo vimos, puede ser uniforme y proporcional. Listo, ahí vamos creando una cosa ahí rara. Eh, vale, pasemos al bevel. ¿De acuerdo? Bevel va a funcionar, Bevel también tiene la posibilidad de funcionar sobre vértices, bordes y caras, y en cada uno va a tener un efecto diferente. Si yo le pido que trabaje sobre un vértice, él tiene una forma particular del comando para los vértices y hay que llamarlo. Entonces en las propiedades hay que pedirle, vea, quiero es trabajar sobre los vértices. Listo. Y ahora sí venir y modificar las propiedades. Entonces decirle, listo, vamos a decir que este ancho va a ser 0.015, puede ser o el valor que ustedes quieran. Y acá yo puedo determinar cuántos segmentos. Fíjense lo que sucede con un vértice. Un vértice necesariamente lo convierte en 3. ¿A alguien se le ocurre alguna razón para ese comportamiento caprichoso, entre comillas? ¿Por qué Bebel convertiría un vértice en 3 vértices y no en 2? Si cuando yo le digo que trabaje sobre un borde, un borde me lo convierte en 2. Porque pues un vértice tiene, pues le juntan tres bordes, menos por eso. Y pues Listo, como por ahí tiene va la tres cosa. bordes, pues convierte el borde, el vértice en tres vértices. Por ahí va la cosa. Además de eso, pues tenemos un vértice acá, súper contento, al que efectivamente le están llegando 3 bordes y pueden llegar más. Ahorita cogemos uno y le ponemos a propósito más bordes. Listo. Eh, pero hay una condición importante. Recuerden que un borde resulta de 2 vértices, pero 3 vértices me forman una cara. Listo. Y no tendría sentido hacer un comando que se supone que es para construir y dejar un hueco. Entonces necesitamos sellar con una cara. ¿Sí? Una cara, la cara más simple es un triángulo. Entonces, esa es, digamos, la respuesta completa es esa. Hay una intersección entre 3 bordes y necesitamos conformar una cara. Listo. Entonces Bebel es suficientemente inteligente, entre comillas, como para resolverlo. ¿Qué sucede si hubiera más bordes? Voy a crear acá más bordes para el ejemplo con una herramienta que todavía no hemos visto, pero no se preocupen que no hay problema con eso. Listo. Entonces ahora tenemos un vértice en donde convergen 5 bordes. Listo. Y si yo le pido que haga un bevel sobre él, entonces me va a entregar un engón y él va a tratar de aproximar de la mejor manera posible esa cosa que yo le estoy entregando. ¿De acuerdo? Ya de acá yo podría venir y empezar de nuevo
hacer operaciones. ¿Listo? Lo de Ngon, este es una de las razones por las que se sugiere no usarlo. ¿Listo? No son necesariamente caras planas. Un triángulo siempre va a ser una cara plana, ¿de acuerdo? Un quad y de ahí en adelante puede no ser plano. ¿Cómo resolveríamos esto? Hay varias formas, pero una que ya hayamos visto, podemos coger y seleccionar todos esos vértices que queremos aplanar, cambiar la herramienta, las orientaciones a la normal. La normal es una normal para todas ellas. Listo. Pedirle que trabaje sobre el punto medio y escalar sobre el eje Z. Listo. ¿Por qué el eje Z? Porque le acabamos de decir acá que la normal y la normal pues va a ser la Z de ese. Recuerden que es el vector perpendicular a ese plano y por tanto va a ser la Z. ¿De acuerdo? Yo digo acá escalar sobre Z por un factor de 0 y él coge y aplana eso. Y ahí estamos tranquilos y seguros de que esa cara es plana. ¿De acuerdo? Puede llegar a ser necesario en algún momento. Continuemos con Bevel. Bevel, ya vimos el principal uso de Bevel es para los bordes, para redondear bordes. Listo. Entonces yo puedo acá venir y decir, ese borde quiero que sea bien redondo, súper exitoso. Este flujo de trabajo se usa mucho para modelado de objetos de superficies duras. Listo. Van a ver, eh, de hecho, si buscan tutoriales o si experimentan ustedes mismos, van a notar que las superficies duras son muy extrusiones y redondeados. Listo. Muchos. Se hace mucho uso de N-Gons en modelado de superficies duras. Y la razón es que hay muchas superficies que no se pueden resolver completamente bien con geometría, con topología entre comillas limpia. Pero ese es el caso particular en el que tampoco hace falta esa topología. Entonces no tiene entre comillas ningún problema. Listo. Recuerden, entonces puedo definir acá la cantidad de segmentos. Si quiero que sea súper suavizado, pues le pongo un montón, probablemente matando el rendimiento. Ahí tengo 644 triángulos en un detalle súper pequeño. Es muy improbable que efectivamente los necesite. Puedo cambiar la forma, listo, y hacer que el perfil sea recto, el mismo perfil que tenía antes. Esto es para cuando yo solo necesito sumar geometría, pero no cambiar la forma. O puedo pedirle que sea, que esté invertido. Listo. Y es el opuesto al perfil que tenía antes. Este Material Index todavía no tiene mucho sentido hablar de él porque todavía no hay materiales. Listo. Pero se referiría a los materiales que tenemos acá. Hay posibilidad de endurecer o no las normales. ¿Sí? Fíjense, vamos a apagar acá los overlays. Fíjense lo que cambia eso. Me invierte el modo de visualización que tenga en ese momento. Listo. Puedo restringir qué tanto se desfasan. Entonces fíjense que acá él me está restringiendo ese desplazamiento a ese vértice, ahí se choca. Si yo le digo que no lo restringa, él va a seguir derecho y va a hacer alguna cosa chistosa. Listo. Entonces es muy útil en algunos casos. Bueno, este loop slide se refiere al desplazamiento. Listo, si se lo quitamos, entonces él va a tener un comportamiento diferente en la manera como se desplaza acá. Y este sim C Sharp todavía no lo vamos a ver. Listo, esas costuras se refieren a las costuras que se le harían en el mapa web, pero el mapa web es tema del segundo módulo, entonces todavía no vamos a ver eso. Y Sharp es lo que determina la dureza. Ese tampoco lo vamos a ver todavía, entonces no se preocupen mucho. Lo demás se puede ir explorando, pero todavía no lo vamos a usar. Listo.
es claro el uso del bevel. Aquí hay una aplicación particular. Yo podría coger una cara completa. Es más, yo podría coger un conjunto de caras completas y decir, vamos a hacer un bevel. Listo, llamo el comando y hago bevel. Y fíjense lo que sucede. Él me va a redondear todos los bordes que componen esa cara que yo tenía seleccionado. Entonces fíjense que redondeó los de abajo y todos los demás. Listo. Y sería una forma interesante de hacer eh, una chocolatina. Vendámosle acá. Allá tengo Auto Smooth. Listo. Listo. Esta podría ser una forma de hacer una chocolatina chistosa. Eh, listo. Dejemos hasta ahí con lo del bevel. Vamos a eliminar todo menos una cara para que veamos. Uy, comando equivocado. Vamos a eliminar todo menos una cara para que veamos el loop cut. ¿De acuerdo? El loop cut es otra de las herramientas que hemos trabajado. De nuevo selecciono esta cara, invierto la selección y elimino todas las caras. Quiero ubicarlo en el origen, entonces voy a venir acá y a pedirle que se ubique en el origen y ya está. Listo, el loop cut tiene también varias opciones. Listo. Lo más importante a recordar es que si solo le doy clic, él va a cortar exactamente en la mitad. Entonces yo podría venir y afectar acá la cantidad de cortes, el suavizado entre ellos. Este se nota más en figuras que no sean absolutamente planas. Listo, ya lo miramos, puede ser sobre el rey, que allí sí se vería. La caída y el factor. Listo, acá el factor se refiere al desfase respecto al centro. Y la caída la vamos a ir trabajando. La caída son distintas curvas de suavizado, digamos. ¿Se acuerdan de la edición proporcional que por defecto viene en Smooth? Son esas curvas. Pero vamos a dedicar más adelante, y también en el módulo 2, una clase completa a ver el comportamiento de esas curvas. Yo le puedo pedir que sea uniforme, que estén invertidas, y estos dos sí van a depender mucho de que el modelo tenga otras opciones. Bueno, clamp es para evitar que se desfasen, que se salgan de su límite. Y el corrective bis va a depender de que haya mapas UVs, entonces para evitar que se dañen. Listo. En este caso no los hay, entonces no importa, no es relevante. Digamos que yo quiero hacer un loop y desplazarlo de una vez, yo puedo con la herramienta de loop cut dar clic y desplazarlo. Listo, hasta donde lo necesite. Y entonces esta también sería una forma rápida de editar. Listo. O yo puedo con el acceso rápido, control R, dar clic y desplazar. Listo. Es prácticamente lo mismo. ¿Qué ventaja tiene este control R? Que yo puedo previsualizar la operación antes de dar el clic. Listo. Acá estoy moviendo el scroll del mouse. Listo. Y del mouse, no con la tabla. Esta operación en particular no hay forma de hacerla con el lápiz. Listo. Esto sí, sí o sí es con el mouse. Esto de sumar y restar loops. Listo. ¿Qué sí puedo hacer? Yo sí puedo con el lápiz dar clic y venir y decir, no es que necesito más cortes. Eso sí lo puedo hacer. Listo. Listo. Luego vimos la herramienta Spin. Y esa herramienta Spin tiene una serie de particularidades interesantes. Y hay una especialmente que yo no mencioné en clase, pero es fundamental. Y hubo quien de manera aventurera se equivocó entre comillas en su uso y le pasaron cosas graciosas, digamos.
Colapsé todo en un solo vértice porque voy a venir y a crear un perfil cualquiera para rotarlo con la herramienta Spin. Voy a cambiar acá las orientaciones a globales y voy a empezar a extruir. Listo. Acá, de hecho, me sirve bastante este Extrude to Cursor y yo puedo venir y empezar a dar clic y definir la forma. Entonces hagamos algo Profe, así. ¿cómo es que se Sí, colapsa en un vértice? con Merge, con M. Listo. ¿Quién preguntó? Ah, listo. Santiago. Santiago, Santiago. Santiago, listo. Con el comando Merge, listo. La M y le decís, de hecho, si le das M, él te va a preguntar en dónde colapsarlo. Yo en ese caso le dije que en el cursor. Listo. Entonces ya en el cursor y lo desplacé un poquito. Ah, listo, listo, profe. Listo, digamos que hasta ahí. Ah, bueno, no, de hecho, vamos a desplazar ese un poco y hacer algo así. Ahora sí. Listo, ¿alguna idea de qué va a suceder con este perfil cuando yo lo rote? Pero yo me imagino que pues van a quedar así como un trompo o algo así. Pues algunas partes. Listo. En este caso, en este ejemplo, yo quisiera que este fuera el centro de la rotación. Listo. Entonces dibujé el perfil, súper genial, de esta figura, que no sabemos qué va a hacer, pero ya dibujé el perfil. Selecciono todo y vengo y digo que voy a hacer el spin, me fijo en el origen y digo, ah, sí, sí es sobre el eje Z, no hay problema. Pero en el momento en que lo empiezo a rotar, miren lo que sucede. Listo. Esto le sucedió a uno de sus compañeros. eh, y bueno, de hecho fue entre comillas grato. Es un error muy común y no caí en cuenta de mostrárselos el día que les mostré esta herramienta. Listo, acá qué está sucediendo. El origen de la transformación está desfasado respecto al origen que yo quería para esa transformación. Hay varias formas de arreglarlo. Una es mover el origen del objeto, podría ser, pero digamos que este objeto es parte de, de otro objeto más grande y no tiene sentido o no puedo mover el origen por la razón que sea y olvidé ubicar el cursor antes de llamar el comando. Yo puedo en el panel de propiedades de este comando, yo puedo venir y decirle necesito desviar ese centro. Listo. ¿Hasta dónde? Hasta acá. Entonces, fíjense que el origen del objeto, fíjense allí donde está el cursor, el punto anaranjado, fíjense que el origen del objeto sigue estando en su posición, pero el origen de la operación que hicimos, de esta rotación, de esta revolución, de hecho, está desfasado a la posición que necesitamos. Y si se fijan, yo tengo la posibilidad de desviarlo en todos los ejes. Listo. Entonces yo podría acá alegremente empezar a mover ese origen y cambiar el comportamiento de la herramienta. ¿Sí? Esto es claro. En ese orden de ideas, el mismo perfil me daría muchos posibles eh, resultados. Adicional a eso, yo puedo también desde estas propiedades venir y modificar el eje que utilicé para la transformación. Entonces digamos que le di clic alegremente y luego caí en cuenta de, no, un momento, no era sobre la Z, yo no quiero hacer esta copa invertida. Pasa que yo quería realmente rotar sobre la X. Entonces yo puedo venir y decirle, vea, no era sobre la Z, ahí me disculpa. Él mismo dice, hey, todos están en cero. Digo, no, no se preocupe. Eh, el que va a buscar cuál de estos tiene más peso y sobre ese va a hacer la rotación. Listo. Fíjense que acá el mismo perfil, de nuevo, ya me entregó un resultado diferente. Listo. En este caso,
ya sí es relevante la altura de esa rotación. Listo. Pongámoslo acá en 0 y acá en 0 también para que sea recto. Entonces fíjense que acá ya sí es relevante esa altura y fíjense que va, si yo lo desplazo va entregando un resultado diferente. A propósito, así es como se modelan los rines de los carros. Podemos hacer el ejercicio. Termino de ver las opciones y hacemos el ejercicio. Es divertido y eso es algo relativamente simple. Sí, yo puedo también venir y coger y darle distinta influencia de cada uno de los ejes. Listo. Entonces, fíjense lo que sucede. Experimenten mucho con todas las herramientas, que todos los parámetros pueden entregar un resultado diferente. Listo. Y no hay nada que esté, entre comillas, puesto, escrito en piedra, ¿no? Uno puede mover cosas y eso va a entregar distintos resultados. Y recuerden que en todo caso el objetivo siempre es usar de manera inteligente las herramientas que tenemos. Listo. Entonces fíjense, el perfil de la copa esta rara que teníamos lo utilizamos para crear una cosa más rara que habíamos hecho por ahí. Listo. Vamos a mirar lo del ring del carro rápidamente, que eso es divertido. Pues si están de acuerdo. Sí, lo miramos. Sí, profe. Listo. ¿Quién habló? Yo. Santiago de nuevo. Ah, bueno, representante oficial del grupo entonces. ¿Cómo sería si yo quisiera, ocultemos al rey Argemiro que no lo vamos a usar, hacer el perfil de una llanta de un ring? El perfil de un ring, no sé si han tenido oportunidad de verlo, es algo así. Listo. Y ya acá tiene lo que sea que tenga. Y acá de nuevo el eje. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a replicar esto exactamente. Ya, de hecho, creo que ahí ya es bastante claro lo que va a suceder. Volver a cambiar a transformaciones globales y acá al cursor que está, me facilita mucho la vida. Pongámoslo hasta acá. Listo. Como hasta acá únicamente. Y voy a duplicarlo con Shift D y a desplazarlo sobre Z. Digámoslo más o menos hasta donde iniciaría el, el eje. Y acá traigámoslo como hasta acá puede ser. Y lo voy a extruir en X. Y ahora en Z. Extruir sobre Z. Listo. Digámoslo casi hasta allí. Ahora voy a seleccionar el otro lado. Listo, con control para sacar de la selección, porque recuerden que esta herramienta lo que hace es que viene y donde yo doy clic, pues va a poner una extrusión. Listo, dejémoslo hasta ahí. Idealmente tendríamos que buscar el perfil de la llanta que vamos a replicar y dibujarlo tal cual como es. Eso es una aproximación únicamente, listo, pero así son más o menos. Y acá yo le digo entonces pues que lo voy a rotar 360 grados. Probablemente voy a necesitar más subdivisiones. Si las necesito las pongo. Y ahí está. Ya de acá para adelante no es sino venir y crear lo que sea que me falte en el centro, que lo podría hacer como un objeto aparte y luego fusionar. Y eso nos lleva entonces a una pregunta que creo que se han hecho, pero que no la han formulado en clase. Estoy suponiendo que se han preguntado eso por lo que he visto de los modelos que han hecho. ¿Qué sucede si yo tengo
dos objetos aparte. Acá tengo el plano de prueba y vamos a crear otro plano. Puede ser, lo voy a rotar en Y 90 grados. Listo. Y en modo edición vamos a hacerle a este plano eh, ¿cómo así que esto es parte del ring? Listo. Ya, hagámoslo así súper plano. Son solo aspas. Voy a pasar acá a modo visualización de estructura de alambre para planear esto. Y esto también lo quiero aplanar. Y los quiero centrar. Listo. Eh, para centrarlos sí toca. Ah, bueno, hay opciones. Puedo simplemente coger estos dos y escalarlos sobre la Y en cero. ¿Sí? Y ponerlos acá efectivamente en cero. Listo, ya eso me quedó como un objeto simétrico. Esto me recuerda un uso que no hemos visto de la herramienta de desplazar bordes. ¿Se acuerdan de la herramienta de desplazar bordes? La que es con G más G, que funciona con vértices también. Yo le doy GG y puedo desplazarme sobre los bordes. ¿Qué pasa si yo quiero irme hacia afuera, no hacia adentro? Y quiero irme sobre esta misma línea, este mismo borde, yo puedo indicarle cuál es el borde que quiero. Entonces me desplazo en este sentido, en este caso hacia abajo, y presiono la tecla C. Cuando yo presiono la tecla C, le estoy diciendo extiende esa línea y déjeme desplazarme hacia allá. Listo. Y eso lo hice específicamente para que no me quedara este huequito en el ring. Listo. Ya este objeto yo lo puedo reflejar. Ya vimos cómo se reflejan objetos, o bueno, no vimos cómo se reflejan, pero vimos todas las herramientas que necesitamos para reflejarlo. Listo. Entonces, seleccionar todo, duplicar, un Shift D, y yo puedo acá pedirle, sin confirmar este comando aún, que lo escale sobre el eje Y por -1. -1 es efectivamente el inverso. Listo, entonces ya tengo el reflejo. Y ahora lo puedo desplazar hasta su posición. Listo. Idealmente debería conocer las medidas y ponerlo donde corresponde, o lo puedo aproximar suficiente, seleccionar todo y pedirle que lo fusione con Merge. Entonces Merge by Distance, ahí eliminó dos vértices, ya sabemos que está bien. Y aquí va a suceder algo interesante. Vamos a ver. Sí. Pero bueno, no lo movamos todavía, todavía no es evidente, entonces dejémoslo tranquilo. Luego vemos qué es lo que podría suceder y cómo se arregla. Listo, ya tengo ahí esa figura. Yo puedo coger, de nuevo, duplicarla. Es más, desplacémosla acá sobre la X, como hasta acá puede ser. Y vamos a coger esto y a desplazarlo en Z para que entre hasta allí. Y vamos a extruir todo esto sobre la X. Listo. Y ahora yo puedo coger, pedirle que lo va a transformar desde el cursor 3D y fíjense en dónde está el cursor. Listo, está en todo el centro de este objeto. Entonces yo puedo tranquilamente coger y crear copias. Digamos que queremos 5 aspas de estas. Entonces, ¿cuánto tenemos que rotar cada una de las aspas para que nos dé las 5 exactas? Eh, Vamos por partes. ¿Cómo lo hacemos? Primero, duplicar. Ya sabemos duplicar. Shift D. Listo. Sin confirmar el comando, le pedimos que vamos a rotar. Listo, rotar. Fíjense que está rotando a partir del cursor porque le indiqué que el origen de la operación debe ser el cursor. Listo. ¿Y cuánto quiero que rote? Quiero que me entregue 5 aspas. Entonces yo digo 5 aspas, pues si una vuelta completa son 360 grados, dividamos eso entre 5, nos da 72. Y ahí está. Listo.
voy a repetir exactamente lo mismo. Entonces, en vez de duplicar y rotar, le pido que repita con Shift R, que ya lo vimos. Shift R, Shift R y Shift R. Y me quedaron las 5 aspas, todas súper exitosas. Me quedó un ring horrible de feo, pero con todas sus partes. Listo. Ya con más cuidado, pues se pulen los detalles y todo lo demás, el perfil, se le hacen por acá cositas. Ya vimos cómo se hacen. eh, Vamos a ver, en edición de caras, yo puedo seleccionar estas caras. ¿Se acuerdan lo de seleccionar similar? Que es con Alt G. Yo puedo seleccionar con Alt G y decirle seleccione todo lo que tenga la misma normal que esto que yo tengo seleccionado. Y miren lo que sucede. Él me selecciona todas esas caras y las de atrás. ¿Por qué las de atrás? Pues miremoslo de una vez. Si yo vengo a los overlays y le digo que me muestre la orientación de las caras, pónganme atención con esto, por favor. Mm, es uno de los errores más recurrentes. Listo. Y la cosa con este error en particular es que solo se ve al momento de renderizar. Entonces es grave porque ustedes pudieron haber invertido no sé cuántas horas en un modelo, una escena grandísima, tienen que mandar a renderizar a una granja y eso pasa. Mandan a renderizar y ahí encuentran el error. ¿Cuál es el error? Las normales invertidas. ¿Y qué son las normales invertidas? Fíjense estas caras azules y estas rojas. Las azules quieren decir que las normales están hacia afuera. Las rojas quieren decir que las normales están hacia adentro. Listo. Eso quiere decir que este modelo tiene las normales invertidas parcialmente. ¿Cómo se corrige? En modo de edición, yo puedo seleccionar todas las caras. Bueno, esto se sale un poquito del repaso porque esto es un comando que no hemos visto, pero es una operación valiosa y con la que vamos a estar trabajando. Yo puedo seleccionar todas las caras y coger y pedirle que recalcule las normales. Listo. Las normales, el comando para recalcular las normales es Shift más N. Entonces, con todas las caras seleccionadas, yo le puedo pedir Shift N que recalcule las normales y él me va a preguntar hacia adentro o hacia afuera. Listo. Quiero que todo se vea azul, porque todo azul significa que las normales están apuntando hacia afuera, como debe ser. Habrá casos en los que a propósito se quiera que las normales estén invertidas. Eso puede suceder, pero no sucede de manera fortuita. Sucede luego de llegar a un acuerdo con la persona que va a hacer los shaders y definir entonces, listo, necesitamos que tales caras tengan las normales invertidas. Eso puede suceder, listo. De manera que por eso tienen orientación y por eso la podemos editar. Voy a regresar acá a los overlays y a pedirle de nuevo que me quite este face orientation y listo, no vamos a ver más de cosas normales ni nada de eso por ahora. Voy a volver a seleccionar todas las caras. Si yo le pido en este momento que seleccione las normales, ya solo me va a seleccionar las del frente, porque las de atrás ya tienen unas normales opuestas. Puedo seleccionar una con Shift sostenido, presionar Shift G y que seleccione las normales, listo, y pedirle que haga un inset, listo. Y este inset yo no quiero que sea individual, sino que quiero que sea así completo. Quiero que sea de hecho un poquito más grande. Puede ser, pongámoslo como hasta ahí puede ser. Hasta acá, ¿qué más da? Listo, dejémoslo así. Y si con esas caras seleccionadas, ¿se acuerdan del comando Bridge Edge Loops? Si con esas caras seleccionadas, yo le digo que me haga un Bridge Edge Loops, el acceso a esa herramienta recuerden que está en el menú de los bordes. Listo, o con el acceso rápido, Control E, Bridge Edge Loops. Entonces, por Dios y la Virgen, él va a hacer una cosa chistosa.
Entonces hay que seleccionar solo de a 2. Y toca de a 2. Si le metemos más de 2, se va a enojar y hace cosas raras. Pero si le metemos solo de a 2 completos, entonces va a resolver todo. Acá yo puedo decir, listo, vamos a matar todo eso. Ya tenemos uno como lo necesitamos. Voy a eliminar esto. Entonces, control F. Vengo a edición en vista estructural Lambert. Quiero suavizar este borde. Entonces, en edición de bordes, lo voy a seleccionar y lo voy a suavizar. Listo. Y ahora sí voy a coger todo esto. Lo mismo que hice ahorita, duplicar, rotar sobre X, 72 grados y repetir. Listo. Y ahí quedó un ring un poco menos feo que el de ahorita. Incluso se puede mejorar un poquito seleccionando solo los vértices de la parte interna y con edición proporcional. Bueno, démosle sin edición proporcional. Hay muy poquita geometría para la edición proporcional. Yo los puedo desplazar hacia adentro. Luego desplazo todos estos también hacia adentro. Recuerden que selecciono todo acercando el cursor a un objeto y presionando la tecla L. Listo. Y desplazo, grab, Z y hacia acá. Entonces ya ahí quedó un poco menos feo el rin Toribio. ¿De acuerdo? Y así es como se haría un rin. Bueno, pero acá tenemos un inconveniente. Y es que está en dos objetos y yo quiero que esté en uno solo. Eso tampoco lo hemos visto, entonces también excede el repaso, pero miremoslo. Lo que yo haría sería seleccionar primero el objeto que está suelto, luego el objeto al que quiero pegárselo y presiono control J. Listo. ¿Qué es control J? Join. Join fusiona objetos en modo de objeto. Listo. Fíjense que es en modo de objeto y el plano desapareció y se fusionó, se pegó a este testing plane. Listo. Aquí sucede algo interesante. Este objeto, que es un solo objeto, está compuesto por varias mallas. ¿Cuántas mallas? Una malla aquí, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 mallas. 7 mallas diferentes, pero es un solo objeto. Listo, eso es viable, eso puede suceder, no hay ningún inconveniente. Y si en algún momento necesitan usarlo de esa manera, lo pueden hacer. Listo, no hay problema con eso. Aquí concluye el repaso. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, profe, pues es que entonces esos objetos que quedaron, por así decirlo, esos planos que quedaron ahí adentro, no quedarían como con caras sin verse. Pues sería como gastar recursos de más. Depende. La pregunta de Santiago es muy buena. No solo es muy buena y es importante para todos, independiente del área. Para el artista, porque es el que lo tiene que tener presente y lo tiene que arreglar. Y para el desarrollador, porque tiene que saber cuándo eso está pasando y saber qué decir, hey, loco, mira que me dejaste acá unas caras y cómo hacemos, pues se nos está yendo el rendimiento ahí. Es muy improbable que dos polígonos maten el rendimiento, pues, pero sepan que eso sí afecta el rendimiento. Cojamos acá el ejemplo. Listo, resulta que hay varias caras que el usuario nunca va a ver, pero nunca ese carro va a andar por allá, digamos que así. Y por tanto, el usuario, el jugador, nunca va a ver estas caras. Listo, pero el hecho de que existan significa que la tarjeta de video las está dibujando. Listo, entonces sí tiene mucho sentido
coger y mirar de manera juiciosa el modelo y decir, hay geometría que nunca se va a ver y por tanto la puedo eliminar. Entonces yo cojo y así, con la tranquilidad del caso, la elimino. ¿Y quedan huecos? Quedan huecos. Sí, no se preocupen. La industria está llena de assets con huecos y la razón para que esos huecos existan es que nunca el usuario notaría la diferencia. Listo. Entonces sí tiene mucho sentido eliminar la geometría que no se va a usar. ¿De acuerdo? Y lo mismo yo podría acá coger y tomar decisiones al respecto de este eje y plantear aquí alegremente, este borde me sobra. Acá hay bordes que me sobran. De hecho, vámonos así intercalados. Listo, seleccionando bordes y loops completos, entre comillas. Y podemos disolver todo eso. Y no tiene importancia si este y este tienen distinta cantidad de vértices, porque al final, cuando se vea, se van a percibir como si estuvieran iguales. Entonces tiene mucho sentido limpiar la geometría. No sé si lo mencioné en esta clase o en la de los martes. ¿Cuántos vértices necesitamos para crear un modelo? Traigámonos acá al rey Argemiro, que es un muy buen ejemplo. ¿A alguien se le ocurre una respuesta? Pero un modelo básico, ¿cómo? Un modelo. Vamos a crear otro rey Argemiro. Mm, Este rey Argemiro, vamos a hacer lo siguiente. Voy a ocultar a nuestro rey Argemiro inicial y a este otro rey Argemiro le voy a quitar todo este detalle súper genial que le hicimos en el medio. Listo. Entonces voy a seleccionar en modo edición de caras todas estas caras y las voy a eliminar. De hecho voy a seleccionar también todas estas que me faltaron. Ahí sí. Voy a eliminar todas estas caras. Voy a llamar el comando eh, bridge edge loops. Listo. Recuerden, para ese comando yo necesito seleccionar dos loops completos cerrados, control E, bridge edge loops, y yo acá puedo pedirle, de hecho, que suavice eso. Listo. Hay que ponerle más cortes. Y hay que ponerle, bueno, no recuerdo cuál, pero hay una de estas, esta opción, listo, que nos da el perfil. Entonces pongámoslo en menos 0.35, no más grande, menos 0.5 y con más cortes, como hasta ahí, listo. Y a este vamos a hacerle la misma operación. De hecho, va a copiar este borde completo del segundo rey Argemiro. Este borde lo voy a copiar de este otro rey Argemiro. Lo selecciono, lo duplico con Shift D, lo separo con Separate, la selección, listo. Luego cojo el borde suelto, ahí tengo solo ese borde. Voy a traérmelo para la ubicación de este. Ellos tienen el mismo origen. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo coger y traerme el cursor para acá. Entonces, Shift S, Cursor to Selected. Y luego selecciono el otro. Listo. Shift S, Selection to Cursor. Entonces ya me quedaron, como tienen el mismo origen, me quedaron en la misma posición. Y ya los puedo fusionar. Entonces los selecciono los dos y Control J. Listo. Entonces ya tengo solo este perfil. Y acá todavía me falta hacer el merge porque recuerden que como solo los fusionamos están sueltos. Yo puedo seleccionar todo, merge by distance, elimino dos vértices, eso tiene todo el sentido del mundo. Y vamos a llamar el comando spin sobre el eje Z y hacerlo de 360 grados. Entonces acá es donde viene la pregunta que hacía hace un momento. ¿Cuántos vértices necesitamos
para crear la forma. Este tiene un perfil de 32 vértices. Sin embargo, si yo cojo y le digo que son solo 16, es muy difícil percibir la diferencia. Listo. Claro, si nos acercamos vamos a ver que este tiene unos bordecitos por allí y no sé qué. Pero a cierta distancia es imperceptible esa diferencia. Incluso yo le podría decir, vamos a pedirle que lo muestre de una vez suavizado. Lo podría llevar aún más lejos y decirle que sean solo 12. Listo. Todavía es muy difícil percibir la diferencia. Pero este es significativamente más ligero que este. Entonces, ¿cuántos vértices necesito para crear el modelo? El mínimo que sea necesario para describir bien las formas. Listo, esa es la respuesta. Quiere decir que no hay un número. Habrá presupuestos. Claro, en un proyecto puede pasar que, voy a poner cualquier ejemplo, que digamos el proyecto es para móviles y el presupuesto para los personajes es de 2000 polígonos por personaje. Ya, eso es una restricción demasiado directa. No podemos pasarnos de 2000 polígonos. Quiere decir que con 2000 polígonos hay que armar todo el personaje. ¿Cómo? Pues ya es problema del artista, pero hay que armar. Listo. Entonces, por un lado podemos tener esa restricción puntual. Por otro lado, podemos nosotros simplemente, haciendo un buen ejercicio profesional, decidir, listo, esto yo lo que necesito acá es que se vea cilíndrico, cuántos vértices necesito para que en la situación de uso particular de este objeto se vea cilíndrico. Listo. Supongamos que esto es un prop de ambientación, va a estar por allá lejos, no necesito mucha geometría. O supongamos que esto es un prop que el usuario va a coger con sus manos y a ver de cerca, y que es además para realidad virtual. Ahí sí necesitamos que tenga suficiente geometría para describir todos sus detalles de manera precisa. Listo. Entonces ahí sí tiene mucho sentido que esa ficha de ajedrez tenga 4800 triángulos. Es que el usuario los va a coger y va a notar si falta alguno, se va a dar cuenta. Y no queremos que eso pase, queremos que el usuario sienta que toda la experiencia fue súper genial. Listo. No recuerdo por qué llegamos a eso, pero bueno. Eso cierra ahora sí efectivamente el repaso, y digamos repaso y tips adicionales. Y nos da pie, ahora sí, a empezar a mirar materiales. Listo. Ahí está el monitor protestando, pero ya es hora de ver los materiales que vamos a hacer. Este testing plane también nos está sobrando acá. Vale. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo sé que el repaso fue súper fugaz y acabamos de ver un montón de cosas, pero son todas cosas que ya hemos visto en las clases anteriores. Listo. Sin embargo, si alguien tiene alguna pregunta, porque vimos usos nuevos, es viable formular preguntas en este momento y revisarlas. ¿Está todo en orden? Profe, ¿cuál era el comando para el acceso directo al MERS? La tecla M. Listo, lo voy a escribir acá en el chat. M. Listo, listo, gracias. Solo era eso. Listo. ¿Alguien más?